un gusto compartir con ustedes esta mañana aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Como decía Camilo ahora, nosotros hemos estado cerca del movimiento campesino, especialmente entre el sur del Meta y el Guaviare, y particularmente a toda la asociación que hay de cultivos de coca con el proceso de colonización del norte amazónico colombiano, y adicional a eso de la relación constante que hace el campesinado entre la necesidad de discutir coca desarrollo regional, coca y aspectos inherentes al desarrollo de las comunidades, pero también a la garantía de los derechos de esas comunidades. Y él anotaba por allá a comienzos de los 90, empezamos nosotros desde el movimiento juvenil a vincularnos con las causas campesinas de esa zona del país, y luego de las marchas del año 96 empezamos también a participar de otros escenarios, incluyendo un poco más de compartir con organizaciones campesinas de otras partes de la región andina, como son las organizaciones campesinas de Perú y Bolivia. Y quisiera comentar de entrada un poco diferencias que hemos visto entre nuestros tres países, los tres que han sido los primeros productores de hoja de coca en el mundo. Porque a veces, no sé si ayer lo trataron, si estuvieron ayer con Antonio, nos confundimos y pensamos que son contextos iguales, que la legislación es igual, y hay que entrar a señalar que hay una serie de diferencias que existen entre estos tres países, a pesar de que tenemos muchas similitudes. Primero, por ejemplo, en Bolivia hay unas partes en donde la coca históricamente se sembró. Sin embargo, hay una similitud con un proceso de colonización de familias que estuvieron dedicadas a la minería y que migraron en busca de tierras a los trópicos, los más conocidos, los de Cochabamba, en la región del Chapare, y más recientemente en la región de los Yungas. Eran colonos que tenían antes la dedicación a la minería y al migrar allí vieron una oportunidad en los cultivos de coca. A pesar de que tuvieron lo que llaman hoy los compañeros del MAS en Bolivia, unos gobiernos neoliberales, en ese país nunca se fumigó, nunca se autorizó la fumigación aérea de cultivos de coca. Y a pesar de que tuvieron la ley 1008, que es una ley bastante represiva, bastante coercitiva, allí en ese país, a pesar de que se encarceló gente, nunca se presentaron los niveles de violencia que se han presentado en las zonas cocaleras o de otros cultivos declarados ilícitos, como en el caso colombiano. Esa es una situación. La otra es que con el ascenso de Evo al poder hay una serie de factores que nos diferencian muchísimo más. El establecimiento, por ejemplo, de la figura del cato de coca, de una extensión de 40 por 40 que se admite que tenga una familia en los trópicos donde se puede sembrar la coca, digamos las zonas tradicionales de la coca, es una especie de legalización de esa extensión que puede tener la familia para derivar su sustento, y la hoja de coca de esas áreas que son, voy a utilizar la expresión legal, lo cual es bastante problemático, la pongo entre comillas, es llevada a las plazas de mercado, la encuentra uno en los centros de abasto de alimentos, en los pueblos pequeños y grandes también de ese país. Es una actividad que se desarrolla como cualquier otra actividad agrícola en gran parte del país. Sin embargo, el gobierno tiene unos compromisos internacionales y, entendiendo eso, hace la persecución de lo que llaman los cultivos excedentarios. Pero esa persecución de cultivos excedentarios se da de maneras, digamos, mucho menos violentas que lo que se da aquí en nuestro país. Son programas más en algunas zonas, por ejemplo, donde los sindicatos cocaleros son muy fuertes, de autorregulación, donde la gente, por la vía de las organizaciones, procura mantener unos linderos y evitar que se extiendan de manera muy masiva los cultivos de coca.
En el caso del Perú, solamente es un recorrido muy rápido que otros compañeros pudieran hacerlo mejor. En el caso del Perú hay unas organizaciones cocaleras también bastante fuertes que representan a los campesinos de los valles, de ríos en donde también ha habido cultivo tradicional de la coca. Normalmente hemos pensado y nos han contado que la coca es de origen milenario en la región andina, especialmente en las zonas más altas. Sin embargo, investigaciones antropológicas adelantadas por varios expertos en Perú dan cuenta de que la coca estuvo, al parecer, primero como parte de la biodiversidad amazónica y que los indígenas amazónicos intercambiaban con los indígenas de las partes altas coca por otros productos. Uno podría suponer, y eso puede ser demasiado atrevido, algo como lo que pudo haberse dado en Colombia, de intercambio de coca por sal, por ejemplo, entre los amazónicos con la gente que estaban en el centro del país. En el caso del Perú, se alcanzó a autorizar en los 90s un periodo muy cortico de fumigaciones, pero fue absolutamente cortico. Creo que fue una cosa como de un mes o menos de un mes, pero nunca se aplicó un programa de erradicación por la vía de la fumigación aérea como sí se ha hecho en Colombia, tanto en la Sierra Nevada de Santa Marta a fines de los 70s y principios de los 80s, en el periodo de Turbay Ayala, y mucho más masivo después del año 94, en el periodo de la crisis política del presidente Ernesto Samper. En Perú, hoy las organizaciones cocaleras tienen un reconocimiento, son interlocutores aceptados por entidades del Estado. O sea, no hay ningún problema en que un funcionario gubernamental, ministro o como se le llame, se siente a dialogar con los campesinos que dicen en la mesa: nosotros somos cultivadores de coca. Eso marca una diferencia grande también con el caso nuestro, porque aquí a las organizaciones campesinas o indígenas que son fuertes en las zonas donde hay cultivos de coca nunca se les reconocería como organizaciones representantes de cocaleros, semaforeros o sembradores de marihuana, sino se les reconoce como indígenas, afros o campesinos. Y hasta las mismas organizaciones tienen que presentarse de esa manera para evitar de pronto incurrir en un delito penal como el que consagra nuestra ley de apología del delito. De hecho, mucha gente ha llegado a tener problemas jurídicos por querer presentarse como defensora o representante de cultivadores declarados ilícitos. Les voy a señalar una situación que yo he estado utilizando en este corto ratico, la expresión cultivos declarados ilícitos. Y es un poco para adentrarme en lo que estoy participando ahora. Tenemos un observatorio de cultivos declarados ilícitos con la gente de la Universidad Politécnica de Valencia. Esto tiene un origen en un encuentro mundial de productores de cultivos declarados ilícitos que realizamos en la ciudad de Barcelona en el año 2009. Acordamos que ese encuentro o foro se le llamara de productores de cultivos declarados ilícitos, porque asimilamos a los campesinos indígenas o afros de cualquier lugar del mundo que estén dedicados a esta actividad como un grupo más de agricultores. Entre todo el mundo de los agricultores que haya, los que están dedicados a estos cultivos son otros agricultores que deben ser reconocidos como tales. Ahí hay unas prácticas agroecológicas, hay unas prácticas de producción, hay un sistema de producción de por medio. Esto es un cultivo como cualquier otro cultivo y los que están dedicados a eso son agricultores de la coca, de la amapola o de la marihuana. Esa es una actividad que, por ejemplo, muchos que la habitan en zonas urbanas no podrían o no sabrían hacerla como por arte de magia. Eso requiere unos aprendizajes, requiere una experticia. Es un conocimiento muy popular, pero hay que estar en el terreno para adquirirlo. Lo segundo es declarados ilícitos, porque en el caso de estas tres plantas que he estado mencionando, han formado parte de la biodiversidad del planeta, han sido parte de la farmacopea, en el caso de la coca andino-amazónica, y en algún momento, por allá después de unos estudios de la Organización Mundial de la Salud, en los 50s
les dio por avanzar con la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas a la redacción de unas convenciones que denominaron así Convenciones de Drogas en el año 1961 y meter a estas 3 plantas en la lista 1 de los llamados estupefacientes. Desde 1961 hasta hoy, las Naciones Unidas han hecho 56 sesiones para analizar y tomar medidas sobre cómo erradicar de la faz de la Tierra estas 3 plantas. De hecho, en algunas oportunidades, de manera bastante fuerte, han decidido poner unos plazos. Un plazo que se conoció mucho en el mundo fue el de 1988. Se creía que al 88 estas 3 plantas se habrían erradicado del planeta. Después se plantearon que era que algunas cosas habían fallado y se plantearon 10 años más de plazo. En 1998 se tendrían ya que haber acabado estas plantas. Pues bien, después dijeron que al 2008, y lo que supimos es que se hizo una gran cumbre en el 2008, pero aún no se acaban estas plantas. Y aún la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas se sigue reuniendo cada año y a veces de manera extraordinaria, 2 o 3 veces en un año, para ver qué es lo que les está fallando para acabar estas plantas y para acabar en general el fenómeno de las drogas, porque ya no solamente hablaríamos de las sustancias que generan dependencia o adicciones derivadas de plantas, sino de otra cantidad de sustancias que considera también las Naciones Unidas. En el caso de los cultivos en el mundo, esto es no solamente, y esto es un tema que estamos en estos últimos días trabajando mucho con el campesinado, porque a veces la gente que habita, por ejemplo, en Nariño cree que eso es un problema solo de los nariñenses, o los tucumayenses consideran que es un problema solo de ellos, o los del Guaviare es un problema solo de los guaviarenses. A veces, de tanto discurso oficial y de tanta propaganda oficial con cosas como eso de la mata que mata y otra cantidad de propagandas que ha lanzado el Consejo de Estupefacientes cuando existía la Dirección de Estupefacientes, la misma comunidad se va metiendo en la cabeza como que sí, como que hay una culpabilidad, como que toca aceptar que somos malos, como que nosotros por qué llegamos a ser tan malos y por qué no estamos dedicados a otra actividad, cómo hacemos para salirnos de esto. Y casi que en muchas reuniones la pregunta de nosotros, como si en serio ya se hubiera interiorizado un complejo de culpa, mire, es que nosotros sí estamos dedicados a esta actividad, pero es que si necesitamos una ayuda ya mañana nos saldríamos de eso. Muchas comunidades han interiorizado esa culpa y es bueno que sepamos que eso no es un asunto solo de los colombianos. O sea, los colombianos no somos los malos de la película, los grandes responsables del tráfico mundial de drogas o del problema mundial de drogas, o tenemos una especie de perversión de origen, o nacimos ya con esa vocación al delito que nos lleva a ser malos y a ser los principales responsables del narcotráfico mundial. Este es un tema mundial. De hecho, hoy Marruecos es el campeón mundial de los cultivos de marihuana y allá utilizan la expresión del cáñamo. California, ustedes ya saben que es la marihuana es el principal renglón de la agricultura, y la marihuana está extendida en muchos países de África, y incluso en América. México es un gran productor de marihuana, Brasil es un gran productor de marihuana, Paraguay es un gran productor de marihuana. Estas cosas a veces no se publican, uno que otro portal de internet especializado en estos temas cuenta esas cosas, pero a veces pareciera como que es un asunto solo de nosotros, y quiero, de pronto suena repetitivo para algunos de los que están aquí, pero de pronto para otros es útil decir que este es un tema que está muy extendido. En el caso de la amapola, hoy el principal productor de amapola es Afganistán. A pesar de todos los años de invasión de las tropas norteamericanas en Afganistán, Afganistán se subió a ser el primer productor mundial de amapola, desplazó incluso a los países del Triángulo del Opio entre Laos, Birmania y Tailandia, que hasta los años 90 eran la meca mundial de producción de opio. Y el opio está extendido en muchos países de África y también en muchos países de Asia. Este no es un asunto hoy solo de los afganos. Bueno, hay unas discusiones políticas que uno podría plantear, cómo es que Estados Unidos, el campeón mundial de las luchas contra las drogas, con sus tropas metidas en Afganistán,
y aún así los afganos se han convertido en los principales productores. Es un tema que, a propósito, les cuento, Evo Morales planteó en la última sesión de Naciones Unidas sobre drogas realizada hace 2 semanas en Viena. Evo reclamaba: bueno, ustedes con qué autoridad vienen a decir a los bolivianos que porque nos retiramos de la convención para hacer una reserva para que el masticado no sea delito. El masticado cultural del pueblo boliviano era considerado delito para ellos mismos, una cosa que se hace todos los días en las calles y en las veredas de ese país, y en las convenciones de drogas ni siquiera se aceptaba el masticado de ese pueblo. Tuvieron que retirarse durante 1 año de la convención, denunciar ese parrafito, hacer una reserva sobre ese señalamiento que hacía la convención, y cuando el conjunto de la comunidad internacional se lo aceptó, regresaron, pero diciendo con toda claridad: para nosotros esto es parte de nuestros hábitos, parte de nuestra cultura, no es delito. Curiosamente, para el pueblo boliviano no es delito masticar hoja de coca, pero eso no sería, por ejemplo, permitido en nuestro medio según las convenciones de drogas. Y si nos pusiéramos a hacerlo todos masivamente en Colombia, tocaría entonces tener fuentes de abastecimiento, de oferta de hoja y demás. Tocaría, eso es parte de todo un mercado que en el caso de nuestra legislación no sería permitido. Pero estaba haciendo simplemente un barrido de cómo los cultivos declarados ilícitos están hoy en cerca de 40 países por lo menos, con las 3 plantas, sin contar que el fenómeno de las drogas está absolutamente extendido cuando ya nos metemos en el mundo de las drogas sintéticas, en el mundo de las drogas de diseño y otras que cada vez tristemente se popularizan más. Para no mencionar, cuando hablo de los 40, para no mencionar el mundo de personas, de asociaciones que cada vez cogen más fuerza para promover el llamado autocultivo de la marihuana y para el autoconsumo. Por ejemplo, en Europa eso está absolutamente extendido. La siembra de marihuana para el consumo personal. Hace poco se sabía de una serie de asociaciones que cada vez con más fuerza les decían España, por ejemplo, para la promoción del autocultivo, para establecer regulaciones asociativas para el mercado de la marihuana. Y Uruguay, pues, es nuestro referente más próximo en cómo el gobierno del Frente Amplio quiere establecer toda una regulación para que el Estado asuma una especie de monopolio, por lo menos en la regulación de oferta y demanda del mercado de la marihuana. Y lo hacen desde varias perspectivas. Una de ellas, muy interesante, que tengo que estudiar más, es cómo poder prevenir el uso de cocaína, invitando o facilitándole a los usuarios que accedan a la marihuana. Es decir, con drogas que llaman blandas o sustancias blandas, evitar que la gente entre en el uso de otras sustancias más fuertes. Ahí quiero dar un paso a algo que ya muchos en materia de salud pública conocen, como hay una serie de asociaciones médicas, de organizaciones especializadas que han venido trabajando en las últimas 3 décadas el concepto de reducción de daños. El concepto de reducción de daños apunta a que normalmente un usuario de drogas con el uso de estas sustancias infringe unos daños en la salud, pero es posible reducirle el riesgo de infligirse unos daños mayores. El caso más ejemplar es el de usuarios de heroína que comparten agujas y pueden terminar siendo contagiados con el VIH. Entonces, asociaciones médicas, por ejemplo en Inglaterra, han trabajado muy fuertemente este tema, y más recientemente Portugal y la República Checa están adoptando reglamentaciones que les permiten facilitar kits a los usuarios de drogas para evitar que incurran en otros problemas de salud más graves. Este es un tema bastante interesante, incluso que ha llevado muy recién en la República Checa, si algún ciudadano lo captura la policía con 2 gramos de cocaína hoy, mañana con otros 2 gramos, pasado mañana con otros 2 gramos,
y alega que son para su uso personal, no tenga problemas con la justicia. Es decir, todo esto de la dosis mínima y otros debates está extendiéndose cada vez más, a veces pareciera de manera silenciosa que se está dando unos pasos bien interesantes sin que los gobiernos de estos países estén hablando de legalizaciones, porque la palabra legalización es un poco que causa mucho susto, pero sí por la vía de las regulaciones, de las reglamentaciones, ir permitiendo unos nuevos lenguajes, unas nuevas políticas públicas incluso, financiadas por gobiernos, por estados, y en otros casos por ciudades, por gobiernos de ciudades. Estaba comentando. Ahora, para aterrizar aquí, creo que ya he hablado bastante, voy a terminar. En el caso de Colombia, algunos cometen el error de considerar que nosotros podríamos ser iguales a los indígenas bolivianos, de que por qué, incluso hace poco escuché que por qué nosotros no permitimos que se extiendan los cultivos de coca para sacar harina de coca y producir panes de manera masiva. Esto sería una posibilidad, quizá el nicho de mercado inicial sea pequeño. Los bolivianos tienen en el Chapare la pretensión de instalar una papelera de coca grande, incluso con unos equipos con los que han tenido muchos problemas, y en su momento Hugo Chávez le ofreció a Evo que toda la harina que le llegara a Venezuela procesada en alimentos podría ser llevada a los restaurantes escolares. Sin embargo, esto no se trabajó en profundo, pero hubiera sido una buena posibilidad de verla funcionando. En el caso de Colombia, la cosa es que los indígenas caucanos, eso es una mirada, Pablo nos profundizará en eso, me imagino, es que los caucanos y los indígenas de Sierra Nevada de Santa Marta no son, esa situación que presenta ahí no es la situación que uno mira en todas las comunidades indígenas de este país, no es un asunto que esté extendido y adoptado como parte de la cultura. La encuentra uno en los ritos y las tradiciones ya en ciertas fiestas especiales en los indígenas amazónicos, especialmente de la frontera colombo-brasilera. Cuando hay fiestas, la hoja de coca forma parte de la fiesta. La hoja de coca seca, sacada en polvo, mezclada con hoja de yarumo, por ejemplo, se utiliza muy fuertemente en las fiestas. En ciertos rituales, forma parte incluso para algunos payés médicos tradicionales, la hoja de coca forma parte de su instrumental, pero no es una cosa que esté muy extendida en principio, ni siquiera en todas las comunidades indígenas del país. Y el caso del campesinado, uno podría, sin lugar a equivocarse, decir que más del 99% de la hoja de coca que saca el campesinado colombiano nuestro va a pasta base de coca. Y el campesinado, después de haber visto a los químicos en los años 80, que eran unos personajes que tenían una alquimia que era propiedad exclusiva de ellos y que los tipos tenían una mano de obra absolutamente costosa y transitaban de finca en finca, los campesinos a punta de observación aprendieron el procesamiento de la pasta base y hoy no hay cultivo campesino que no tenga al lado un lugar donde hacer la transformación de hoja a pasta base. Todo eso que ustedes miran en televisión, que la policía presenta, los grandes reportes de destrucción de los complejos cocaleros y los grandes laboratorios destruidos en el marco de las operaciones antidrogas, cuando se va a ver al terreno, son pequeños cambuches, cambullones, llaman el campesino, chiquiticos con 2-3 timbos para hacer algunas mezclas manuales sin ningún tipo de seguridad industrial, porque igual manejando o manipulando todo tipo de agentes químicos para hacer el procesamiento más rudimentario del mundo y de ahí sacan la pasta base. Es decir, escalan en lo que llamarían los expertos en el tema del agrícola, escalan del primer estadio de la producción, digamos, de la fase primaria de cualquier cultivo, de la planta y la hoja, o la recolección de la hoja, a la secundaria, que es una fase de transformación. Es difícil no encontrar en este país campesinos que puedan tener el cultivo de plátano y al mismo tiempo en su propia finca una plantita para sacar harina de plátano. Eso uno no lo ve todos los días en ninguna parte, con la yuca tampoco, y no lo ve uno prácticamente con el arroz, con nada. Ningún campesino podría decir que en su propia parcela tiene
de ese renglón inicial de la producción. En la coca sí se da eso. El campesino puede decir que llega al segundo estadio. Que haya quienes acopien esa producción de pasta base y la lleven a un procesamiento más especializado, donde pueden extraer el clorhidrato de cocaína, es decir, la cocaína pura exportable. Ya es otro paseo más, digamos, de lo que llamarían las autoridades el estadio más del tráfico de drogas, del procesamiento y tráfico de drogas. Pero en esto, como práctica agrícola, les decía, hay una gran diferencia de la coca con el resto de productos agrícolas que tiene nuestro país. Es una primera cosa. La segunda es que en la gran mayoría de casos las zonas de cultivos de coca se asimilan con las zonas de colonización. Pasa en el Catatumbo, pasa en el sur de Bolívar, pasa en el Putumayo, en el Caquetá, en el Guaviare, en el Meta, en el Bichada, en el Guainía, pasa en Arauca, pasa en Nariño, pasa en el Cauca, todo el Andén Pacífico, donde más recientemente se han encontrado cultivos de coca, está asociado con procesos de colonización más recientes. Y ese tema de los procesos de colonización, yo no quiero profundizar en esto, aquí hay gente que sabe mucho más del tema agrario, del tema de tierras de este país. Detrás de los problemas de colonización de Colombia siempre hay un problema de inequidad en la distribución de la tierra, y eso es un asunto que yo creo que no es muy discutible, incluso para Fedegan. Hay un tema de tierras, de distribución de tierra en este país asociado a los fenómenos de colonización, a los procesos de colonización. La gente sigue migrando a donde haya tierra disponible, y hasta la legislación tiene contemplada una figura que es absolutamente curiosa, que es la figura de las tierras baldías, tierras en balde, vacías que hay que llenar. Y esas tierras baldías siguen siendo ocupadas todos los días por contingentes de familias que andan detrás de tierra porque no la encontraron en otras partes, o porque si la encontraron en algún momento, la dinámica de migración, conflicto-migración se ha venido repitiendo. Entonces, un grupo de campesinos llega a una parte, hace lo que decían los profesores en la primaria hace unos 40 años, domestican el paisaje, y luego cuando esa tierra tiene algo de mejoras y hay una posesión de por medio, el mercado de tierras se pone en juego, se activa, vienen compradores de tierras, esas familias pueden vender por muchas circunstancias, después de vender pueden ir a las ciudades como desplazados a utilizar los pesitos y luego tienen que retornar a la tierra, otra vez como jornaleros a volver a empezar. Eso es como los ciclos de la colonización en este país. Yo lo digo porque lo vemos todos los días, supongo que es muy similar por lo que he hablado con los compañeros de Caquetá y de Putumayo y del Meta, la situación. Lo tercero es que los cultivos de coca en Colombia, por lo regular, están muy... se cruzan generalmente con el mapa del conflicto armado. En el mapa del conflicto armado, lo que se vio hasta hace unos pocos años era que cultivos de coca coincidían con la presencia de frentes de las FARC en particular. Sin embargo, yo creo que hoy ya no solo se cruzan con la presencia de frentes de las FARC, sino con los frentes de todas las guerrillas. Y la coca ha entrado a formar parte, y es una realidad, de economías de guerra y de conflicto, donde los frentes detentan unos ingresos, realizan una serie de actividades por la vía de los tributos u otras participaciones. Hay ahí en juego una parte importante del sostén de muchos de los grupos de guerrilla en las zonas donde se cultivan. En particular lo señalo para el caso de la coca hoy día. Y esa es una situación que justifica que haya un punto dentro de la llamada Agenda para la Terminación del Conflicto que se sigue en La Habana, punto al que no se ha llegado. Bueno, no sabemos aún qué se ha discutido en materia de tierras, pero se sabe que hay avances y se espera que se llegue allá. Y lo cuarto es que, por lo general, el Estado colombiano ha tenido como política frente al tema de los cultivos
la erradicación forzosa. Para la erradicación forzosa, el Estado al principio, o mejor, llegó allá después de que al principio, especialmente después del año 86, se había dado cuenta que como Coca se asimilaba con la presencia de frentes guerrilleros, eran necesarias unas políticas de inversión y de reconciliación. Un caso bien ejemplarizante es el del Plan Nacional de Rehabilitación que existió a fines de los 80, donde el Estado pretendía, por la vía de la inversión social, a través de los consejos de normalización y reconciliación, convocar la participación campesina para, entre todos, construir salidas. Esas salidas para el campesinado siempre han estado ligadas a construcción de infraestructuras, proyectos productivos, acceso al crédito y otras oportunidades más relacionadas con desarrollo. Esas discusiones el Estado las aceptó en el gobierno de Virgilio Barco y estuvieron algo presentes en los inicios del gobierno de César Gaviria. Sin embargo, ustedes miran cómo se fue dando un tránsito a lo que en el inicio del Sanfer se llamó el PLANTE y luego al Plan Nacional de Desarrollo Alternativo. En el caso del PLANTE, el gobierno hasta ahí todavía creía que se podrían solucionar los temas de cultivos con inversiones para el desarrollo, por medio de la utilización de esta expresión que hizo mucha carrera, que es la sustitución de cultivos ilícitos, que tienen, entre otras cosas, una gran debilidad, porque en el caso de las zonas que dependen de los cultivos declarados ilícitos, no hay que sustituir una planta por otra o un cultivo por otro, sino que en muchas partes, lo habrá visto Pablo, seguramente en muchos municipios, hay una dependencia económica total de los cultivos declarados ilícitos y de la economía que gravita alrededor de esa práctica. O sea, no es un asunto nada más de quitar una mata de coca para poner una mata de plátano o de cacao o de caucho. Es todo el circuito económico que se genera alrededor de las economías cocareras lo que al Estado le ha faltado reconocer que debe intervenir. Esos otros factores, más la agudización del conflicto, la doctrina de guerra integral y demás, aparejado con la crisis política de Sanfer cuando le quitaron la visa y se descubrió eso de los dineros que entraron a sus espaldas a la campaña del 94, llevaron a que aquí se permitiera las fumigaciones aéreas de forma masiva. Del 94 hasta hoy se ha estado fumigando en la gran mayoría de zonas cocareras de este país. En el caso del Guaviare se fumiga 2 veces al año, campañas de fumigación agresivas, bastante agresivas, con el producto glifosato, que después encontraron que no se adhería suficientemente al follaje de las plantas, entonces les tocó agregarle estos aditivos como el Cosmoflux y otros adherentes. Se inventaron el glifosato granulado y sin embargo el campesinado cuenta que encuentra a cada rato plagas de gusanos, plagas de hongos. Ahora más reciente hablan de los caracoles africanos que para que se coman las hojas de la coca. Entonces hay una serie de guerras, como dijo Camilo hace rato, químicas para acabar los cultivos de coca y aún no se acaban. Es lo más simpático que aún no se acaban y los campesinos no dejan de sembrarlo. Ahí están los procesos de colonización dependiendo de la hoja de coca. El gobierno en la política pública dio un tránsito de eso que les conté de Virgilio Barco a fines de los 80 a adoptar, especialmente en el periodo del presidente Uribe, la política en cabeza de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuando se implementó el PECIN, el Programa de Erradicación contra Cultivos Ilícitos. El PECIN es un programa que lo dirige la Policía Antinarcóticos. Hoy, si a uno o a un campesino que no siembra coca le fumigan por lo que llaman un error técnico, una parcela de yuca, y pone una queja, que le responde la queja no es una autoridad civil, sino que es directamente la policía. Se dio el tránsito a la unidad de consolidación, porque en el periodo en que el presidente Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa,
con asesoría norteamericana se consideró que lo que había que quitar de algunas zonas no era simplemente sacar corriendo las guerrillas, sino que había que tomar el control del territorio completamente y consolidar aquí la presencia del Estado. Para eso había que mandar adelante a las Fuerzas Armadas. La unidad de consolidación tiene esa tesis. Adelante van las Fuerzas Armadas con capacidad de hacer inversiones sociales. Y las Fuerzas Armadas hacen inversión social, confrontan a los actores armados que estén, pero además generan desarrollo y solo después del Estado. Por eso es que se dice que en el caso de las comunidades campesinas donde se ha sembrado la coca legal, la mano dura del presidente Uribe alcanzó a llegar a los 8 años, pero le faltaron quizá otros 8 para que le hubiera llegado algo de lo que él llamaba el corazón grande, porque los 8 años no se alcanzó a aparecer partecita del corazón grande que se prometió en la campaña del 2002. Se pasó el periodo de Pastrana cuando se promovían los pactos sociales en el departamento de Putumayo en el marco y especialmente después del 2000 en el marco del Plan Colombia, a que toda la fuerza en estas zonas, o mejor la política, recaiga, insisto, en cabezas de policía y de ejército. Y en eso quiero señalar, para terminar, no hay mucha diferencia entre la tesis que para estas zonas planteaba el gobierno del presidente Uribe con lo que hoy está planteando el gobierno del presidente Santos. Quien se haya dado la tarea de revisar el proyecto del nuevo estatuto de drogas encontrará que hay dos cosas en uno de los borradores que está por ahí circulando. Elevar a la categoría de ley las fumigaciones, lo cual hasta hoy no es así. Hasta hoy las fumigaciones han sido más una decisión del Ejecutivo que podría ser suspendida en cualquier momento, pero es bastante problemático que las fumigaciones se eleven a la categoría de ley, vuelve ya una obligación para el Estado. Y eso está en los borradores que han circulado. 1. Y 2. Dejar, porque también en la ley, que toda la potestad sobre cultivos y todo lo que se pueda hacer en interdicción, pero también en sustitución, recae en cabeza de la autoridad militar y policial. Eso es algo que no se compadece con los pronunciamientos que ha hecho el presidente Santos en la cumbre de Cartagena cuando habló de la metáfora de la bicicleta estática, diciendo que se sentía pedaleando y pedaleando en el mismo sitio, ni con los pronunciamientos de algunos expresidentes que consideran que hay que hacer otras cosas en materia de política de drogas. Ahí lo que creo es que se le está dando algo de importancia a rediscutir el tema de consumos y salud, pero nada a lo que está ocurriendo en el ámbito de la producción. Y eso es bastante problemático para el presente y futuro. Ojalá que la comisión asesora que recientemente integró el presidente Santos para ayudar a la ministra de Justicia en la redacción del proyecto de Estatuto Nacional de Drogas, o que las discusiones que se puedan adelantar en ese punto específico en La Habana, o que los expertos que están haciendo el estudio de la OEA para ser presentado en la próxima cumbre de la OEA, un documento de recomendaciones que se va a hacer sobre la valoración de éxitos y fracasos de la guerra de las drogas en los últimos años en América, contribuyan a que se discuta el tema de la producción desde otra perspectiva, y es desde la perspectiva del desarrollo rural alternativo, y de ese desarrollo rural alternativo, como dicen ya muchos campesinos y muchos indígenas, con coca, porque pretender que por cualquiera de las vías, erradicación forzosa o desarrollo alternativo, de la noche a la mañana o en un plazo perentorio de 1 año, 2 años, acabemos con todos los cultivos de coca en este país, es bastante iluso y, por decirlo menos, hay que pensar en temas de más gradualidad y demás. Esto sin hablar de otro mundo de cosas que hay que tener en cuenta, como la descriminalización de los campesinos productores o la descriminalización de las organizaciones que reivindiquen los derechos de esos campesinos indígenas o afrodescendientes,
o la discusión sobre el tema del asocio cultivos de coca, colonización, tierras, problemática de tierras en las zonas donde así se da el tema. Bueno, muchas gracias y aquí vamos a hacer.